Y aquí vamos a comenzar la enseñanza. El tema de hoy se llama La cruz aniquila. Diga, la cruz aniquila la vieja naturaleza. En días pasados yo les hablaba sobre lo que era la cruz, la obra consumada de la cruz, que Jesús cuando estaba cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba en la cruz, después de haber padecido, después de haber azotado, vamos a ir a Isaías 53, 1 al 5, que ya eso estaba profetizado. Diga, en Isaías fue profetizado lo que vivió Jesús en la cruz. Fue una palabra que el Señor ya nos había dado. Isaías 53, del 1 al 5. Dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Mire, nadie quería estar o quiere estar en una cruz como estuvo Jesús. La gente le huye a la cruz. Y hay veces decimos, qué bueno, Jesús murió por nosotros en la cruz. Amén, eso es cierto, lo dice la palabra. Pero el Señor nos dice también en su palabra que cada día nosotros tenemos que estar, como lo dice el apóstol Pablo: estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esto? Seguimos leyendo. Por eso no vemos hermosura en la cruz, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, diga, despreciado y desechado. Juan 1:12, que dice: mas a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho legal de ser llamados hijo de Dios. Por eso usted ya no se llame de otra manera, sino hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios porque un día confesé a Cristo, le dije a Jesús: Jesús, abro mi corazón para que tú entres a mi vida y me ayudes a que mi vida sea transformada, porque muchos cuando hacemos esa oración decimos: ya no quiero seguir viviendo igual que como vivía antes. Angustiado, frustrado, fracasado. Como que le estoy hablando a alguien. Y dice la palabra, dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mucha gente quizás me viene a mi pensamiento, dirá: bueno, él fue el que quiso morir, yo no lo mandé a morir. ¿Sabe? Jesús en la cruz nos estaba redimiendo. Cuando él dice consumado es, él dijo: ya todo está hecho. Fue cerrado el convenio, lo establecido, y comenzamos a partir de ese momento a vivir un nuevo tiempo, una nueva dimensión, un nuevo mover de Dios. Por eso cuando nosotros venimos a Jesús, conocemos a Jesús, nuestra vida es transformada. Pero parece que cuando tenemos tiempo, no, ya Jesús, yo estoy a la iglesia, voy y vengo y ahí está allí. No, tu vida tiene que seguir manifestando. Por eso muchas veces decimos, eso está en el primer amor, porque la gente anda emocionada, anda gozosa, quiere ganar gente. Pero pasan unos años y se adaptan ahí a la rutina, más de lo mismo. Vienen el domingo a la iglesia como por costumbre.
Y nosotros podemos ver aquí en Isaías 53, 1 al 5, como dice, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sabes lo que tú estás pasando en tu vida o lo que pasamos nosotros a diario? A veces pensamos que somos nosotros solos. Todos nosotros, la humanidad, vive situaciones diarias. Y todas esas situaciones Jesús las vivió. Por eso Jesús puede entendernos cómo tú te sientes, qué tú estás viviendo, cómo está tu vida. Y Él dice la palabra, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y si Jesús llevó nuestras enfermedades, ¿por qué hay gente todavía enferma? Pregunto. Porque se adaptan a la enfermedad. Y dicen, no solo dicen enfermedad, sino dicen mi enfermedad. La gente dice mi dolor de cabeza, mi dolor en los huesos, mi dolor, mi enfermedad. Diga, deja de estar diciendo esa palabra. Jesús dice que en la cruz del Calvario Él se llevó todas nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas fuimos curados. Por la sangre de Jesús recibimos nosotros el poder y la gloria de Él. La sangre de Cristo nos redimió del pecado, de la muerte. En la cruz del Calvario, por eso dice la palabra, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ay, apóstol, usted no se enferma. Sí, yo estoy mientras estemos en la tierra, óigame. Por eso les decía hace un momento, en el mundo vamos a tener aflicción. Así que cámbiale la manera de predicarle a la gente que le dice, ven a Cristo y se te van a acabar los problemas. Eso es una mentira. O sea, es una verdad a media. Porque hay una diferencia, pasar situaciones o problemas sin Cristo y otra con Cristo. ¿Por qué? No es que no vamos a pasar situaciones, pero ahora las situaciones que vengan, vamos a decir como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta situación no es para muerte, no es para derrota, no es para fracaso, sino que esta situación que estamos viviendo es para que yo crezca, para que yo me fortalezca en Dios y para que yo siga avanzando cada día en el Señor. Entonces no le diga a la gente, conoce a Jesús y te terminan los problemas. No, les voy a decir algo, le van a venir más problemas, porque entonces usted que antes no iba a la iglesia y va a la iglesia, se le va a oponer, hasta su propia familia se le va a oponer y le va a decir, ahora eres el aleluya, ¿qué haces tú en ese lugar? Como le han dicho a muchos de ustedes. ¿O no? ¿O soy yo nada más la que he vivido todas estas experiencias? Todos lo vivimos. Por eso el Señor hoy trae la palabra y nos dice que la cruz aniquila la vieja naturaleza. Ojo, tome nota. Por eso cuando nosotros leemos Isaías, vemos que en el Gólgota se materializó lo profetizado desde la fundación del mundo. Isaías se cumplió en el Gólgota. Jesús fue crucificado, Jesús fue humillado, Jesús fue maltratado, y no fue porque Él quiso ni por Él mismo, fue por ti, por mí y por toda la humanidad. Por eso Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que tú y yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso aquí anoten, los que toman nota, dice, los hijos de Dios tenemos dos vidas. ¿Cómo es eso, apóstol? Diga, los hijos de Dios tenemos dos vidas. La vida humana, que es con la que nacemos, y la vida divina, la nueva vida en Cristo.
Óyeme, tú y yo tenemos dos vidas. ¿Ok? Y es necesario que usted esté claro de eso. Una vida humana, que es la con la cual nosotros nacemos, y está la vida eterna que nos ofrece Jesús, que es la vida divina. Y eso lo dice Juan 3:16. ¿Para qué Jesús murió en la cruz? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está la vida humana, está la vida eterna. Vamos a seguir. Diga, los hijos de Dios tienen dos naturalezas. Ay, 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 ¿cómo es eso? Explíqueme, apóstol. Diga, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Vamos a ir a 1 de Pedro 1:4. Y esto es necesario que usted lo entienda hoy más que nunca. Porque cuando nosotros hablamos que hay una lucha en nosotros, es la lucha de la naturaleza humana con la naturaleza divina. Hay una lucha entre la vida carnal y la vida espiritual. Y ahí cada día vivimos una guerra. Y a lo que tú más le des importancia y a lo que tú más te dediques, eso es lo que va a prevalecer en tu vida. La palabra dice, óigame, vamos al principio. Adán y Eva, ¿cómo los creó el Señor? Ay, en el paraíso. ¿Cuántos quieren vivir en el paraíso? Ya yo vivo en el paraíso. Para tú vivir en el paraíso no tienes que volver al principio de Génesis. ¿Sabe? El paraíso se vive en el reino de Dios. El paraíso se vive cuando tú dices, aunque venga la enfermedad, yo no la acepto, yo la echo fuera porque a mi vida no le pertenece la enfermedad. Adán fue creado en el Edén con todos los privilegios, pero, dijera el pero ¿qué pasó? Díganme, ¿qué pasó? Entró la desobediencia. La desobediencia fue el pecado original del hombre. ¿Cómo decía Cris? No me levante la mano. Respóndaselo usted ahí en su mente. Si yo pregunto, ¿cuántos obedientes hay aquí? No me respondan. No me alce la mano. Entonces, ¿cuántos tenemos nosotros? ¿Cuántas vidas tenemos? ¿Cuáles son esas dos vidas? La vida eterna, que lo dice Pedro, segunda de Pedro 1:4. ¿Qué nos dice segunda de Pedro? Perdón, era la otra. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Nosotros tenemos el ADN de Dios. ¿Cuántos tienen el ADN de Dios? Esto no es nuevo. El ADN de Dios es que por tu cuerpo, por tu sangre, corre la sangre de Cristo. Hay una nueva naturaleza en ti, que no es una naturaleza pecaminosa, sino que es una naturaleza divina, la dada por Dios. Y no le estoy hablando nada fuera de la Biblia, porque allí lo dice, para que llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Diga, el mundo está corrompido. El sistema, hay corrupción por todas partes. Hay maldad, hay injusticia, hay males
maldad en el mundo. ¿A raíz de qué? Diga, a raíz de la desobediencia de Adán y Eva, que perdieron la comunión con Dios en el principio. Y el primer Adán perdió la comunión con Dios. Por eso vino Jesús ahora a morir en la cruz. Por eso Él es llamado el segundo Adán. Diga, el segundo Adán, que es Cristo, vino a restaurar y a devolvernos todo lo que había perdido el primer Adán. Vino a darnos vida y vida en abundante. Vino a bendecir, a revolvernos todas las bendiciones que el Señor estableció para nosotros. Dos vidas, dos naturalezas, dos personalidades. ¿Cómo es eso, apóstol? Usted no ve que hay personas que dicen aquí, yo soy hija de Dios, pero cuando sale empieza a maldecir, empieza a despotricar, empieza a quejarse, empieza a hacer cosas terribles. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Pregúnteme, ¿por qué, apóstol? Porque nosotros tenemos el carácter heredado, que fue heredado por Adán, y tenemos el carácter de Cristo. Diga, tenemos el carácter de Cristo. Cuando usted observe a un hijo de Dios, usted va, a partir de hoy va a evaluar qué se manifiesta en él, si era el carácter humano o el carácter de Cristo. Porque cuando la Biblia nos dice, perdona a tus enemigos, y tú no obedeces, tú dices, no, ¿cómo yo voy a perdonar a quien me hizo daño, apóstol? ¿Cómo yo voy a perdonar a quien abusó de mí? ¿Cómo puedo perdonar a quien me traicionó? ¿Saben? Ahí está actuando el carácter humano. Pero cuando la palabra te dice que perdones a tus enemigos, y tú recibes esa palabra y tú dices, aunque no lo entienda, yo voy a obedecer porque me conviene perdonar. Porque la Biblia dice, perdonad para que seamos perdonados. La gente quiere recibir perdón sin aplicar perdón. Diga, así no funciona el reino. Es más, la palabra dice que cuando tú vas a dar la ofrenda o a entregar tus diezmos y tú tienes algo contra tu hermano, dice que no la entregues, sino que vayas, pídele perdón, así tú no hayas cometido la falta. Oiga, el perdón, usted puede decir, pero si yo no, fue a mí que me ofendieron, a mí fue que me maltrataron, a mí fue que me humillaron, a mí. Y el Señor le dice, hija, no fue a ti, fue a mí que me lo están haciendo. En la naturaleza divina, Cristo asume todo lo que nos pasa a nosotros. Por eso, a partir de hoy, iglesia, usted tiene que estar claro en eso. Vamos a 1 Corintios 2, 1 y 6, que nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunto, ¿quién conoció la mente del Señor? Esa es la cita. 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y dice la palabra, y quédese con eso al final, más nosotros, diga yo, cuando el Señor dice más nosotros, es contigo y es conmigo. Más nosotros tenemos, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. En días pasados el pastor Carlos nos daba una enseñanza de transformando la mente, porque mucha gente todavía vive en la mente humana, en lo humano, en lo natural,
y no han sido transformados para caminar en la mente divina, en la mente celestial, que es la mente de Cristo. Cuando a nosotros se nos revela esta palabra, que tú y yo tenemos la mente de Cristo, no la vamos a tener, la tenemos. La tenemos, ¿o no? Pero no la usamos. Muchos no la ponen en práctica porque viven pensando: yo no tengo, yo no puedo, estoy enfermo, estoy arruinado, Venezuela está mal, aquí no hay futuro. Y siguen pensando negativo, y siguen pensando como fracasados, y siguen pensando como enfermos, y siguen pensando como gente que no tiene valor. Cuando la palabra nos dice que nosotros somos las niñas de los ojos del Señor. Como nada más que la recibió Creyli. En la mente de Cristo, Cristo nunca va a pensar como piensa cualquiera. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú no vas a pensar negativo. Cristo nunca. Mire, si nuestro Dios hubiesen pensado negativo, no envía a Jesús a la cruz a morir por ti y por mí. Que Él hubiese dicho: quédense todos pecadores, porque Adán pecó. Y entonces el libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado de Adán incidió en la humanidad completa. Por eso hay personas que usted le dice: mira, arrepiéntete de tus pecados. Y hay unos que son muy moralistas, que creen que tienen una vida perfecta y dicen: ay, yo no soy un pecador, yo no cometo pecado. ¿Saben qué dice la Biblia? Cuando la gente dice que no peca, es un mentiroso. Porque la Biblia dice que por el pecado original de Adán, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de la gloria postrera, es porque la gloria que había en el principio se nos es devuelta a través del segundo Adán, que es Cristo. Cristo nos devuelve la gloria que perdió el primer Adán, iglesia. Por eso ya tú no puedes andar como has andado en los últimos tiempos. Y le vuelvo a repetir, no es que no van a tener aflicción. Si yo me quedo, como decía el pastor Chris, el 25 de julio me quedo allí llorando a mi esposo, no estuviera hoy aquí. Pero quien es mi fuerza y quien es mi fortaleza y quien es el que nos ayuda y quien es nuestro proveedor y quien es el todo para mi vida es Cristo. Por eso yo puedo decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Venga lo que venga. Ahí nosotros decimos: venga lo que venga, pase lo que pase, yo me mantengo firme. Y ahí el Señor dice: vamos a ver si eso es cierto. Y vienen las circunstancias y vienen las situaciones, y muchos se quedan en ellas, no avanzan. Diga: el que no avanza se quedó. Así que dile que está a tu lado: menéalo ahí, menéalo. Diga: uy, no te quedes donde estás, sigue avanzando, porque aún Dios tiene cosas grandes para ti. Cosas grandes Dios tiene para ti, iglesia. Cosas grandes tiene para nosotros. No te quedes estancado en el problema, no te quedes estancado en la situación. Hebreos lo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso la Biblia dice que el reino es para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Porque solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan, no los cobardes. Es más, los cobardes no van a entrar al reino. Los cobardes son la gente que huyen, que dejan las cosas a la mitad. Pero los valientes decimos: si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo avanzo en el Señor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Y la voluntad de Dios es que tú y yo avancemos. La voluntad de Dios es que tú y yo crezcamos. La voluntad de Dios es que tú y yo hagamos su voluntad y cumplamos su propósito. Cumplamos el destino profético que se nos enseñó la semana pasada. Levante sus manos y recibe esta palabra con las manos en alto. ¿Sabe cuál es el objetivo de Dios al enviar a Jesús a morir? Es que Cristo tome el control absoluto de nuestras vidas. Manténgalo allí. El objetivo del Padre al enviar a Jesús fue que Cristo tome el control absoluto de nuestras vidas. Y que nosotros podamos decir, como dijo Pablo, Gálatas 2:20. Este es un texto que vamos a memorizarlo, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué regalo más hermoso nos ha dado Dios? Enviar a Jesús. ¿Por qué la gente del sistema puede tener dinero? Hay gente que tiene dinero porque muchos piensan que tener dinero es la solución de la vida, se le va a arreglar la vida. Pero hay mucha gente que tiene dinero y sigue siendo miserable, porque su vida es una vida de vacío. Porque ¿sabes algo, iglesia? Por eso lo que te predicamos aquí, no estamos predicándote a un hombre. Ya el apóstol no está, pero hay una generación que va a continuar con el legado que él dejó. Hay una mujer entendida, que es esta que está aquí, si no la conocía, que hace 34 años se unió a un hombre en matrimonio para cumplir propósito. Y venía Cristo, y viene el Señor, viene y transforma lo que era una guerra, lo transforma en paz. Lo que era una tristeza lo transforma en alegría. Lo que era una derrota lo transforma en un triunfo. Lo transforma en éxito, iglesia. El Señor transforma la derrota en éxito y en triunfo. Por eso en Cristo vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si a nosotros no se revela que es Cristo aquí en nosotros, mire, nos vamos a frustrar, nos vamos a amargar y va a seguir las sillas vacías. La palabra viene para transformar. La palabra viene para que nuestras vidas no sean iguales, sino que cada día avancemos, cada día crezcamos. Por eso hay que renunciar al estancamiento. Y por eso viene la palabra. ¿Por qué? Yo les decía, cuando usted observe a alguien, usted va a ver, ese está más actuando a la naturaleza vieja. Y es tremendo cómo Dios actúa en medio de nosotros. Por eso Cristo, diga Cristo, levante sus manos y dígale: Cristo debe convertirse en nuestra vida, en nuestra naturaleza y en nuestra personalidad. Que vivamos una vida como nos lo dice la palabra, una vida en abundancia, una vida con propósito. Esa es la vida de Cristo. Una nueva naturaleza donde ya tú no te dejes llevar por las situaciones, sino que tú puedas ponerle, como dice la palabra, llevar
mi yugo, ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Hay gente que está cargando un peso, y ahora ¿cómo hago? No estoy hablándole a la gente que no conoce al Señor, le estoy hablando de la gente de la iglesia, de los que están aquí. Porque si estás aquí, de repente usted, alguno que viene por primera vez, me va a decir: no, pero yo no he recibido a Cristo. Pero el hecho de que estés hoy aquí es porque Cristo quiere transformar tu vida, porque Cristo quiere mostrarte cuánto te ama, y te lo está diciendo de frente, porque nadie nos va a amar como nos ama el Señor. Por eso, iglesia, tenemos que Cristo convertirse en nuestra vida, decir como Pablo: ya no vivo yo, deja llevar esa carga que tienes, los problemas, entrégaselo al Señor. Mientras llevas esa carga no vas a avanzar. Entrégale al Señor las cargas, iglesia. El Señor quiere que nosotros nos despojemos de todo peso que nos asedia, y que corramos la carrera que nos espera enfrente, porque hay mucho que hacer, hay mucho que avanzar, hay mucha gente que ganar para Cristo. Y tú y yo somos testimonio, vamos a ser instrumentos de Dios, para que la gente diga: yo quiero lo que tiene esa mujer, yo quiero lo que tiene ese joven, yo quiero lo que tiene ese hombre, aún sin tú abrir la boca y decir que eres cristiano. O nosotros como iglesia cambiamos la mentalidad, y para eso el pastor hace 3-4 semanas nos predicó: cambia esa mentalidad. No hay esperanza. ¿Sabe quién te está ministrando ahí cuando te dicen que no hay esperanza? Cuando te dicen que está enfermo, el propio diablo, y tú lo estás oyendo. Y saben, con el diablo no se habla. Al diablo se le echa fuera. Te va de mi mente todo pensamiento anti Dios, fuera de mi mente, en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos ha dado la autoridad para echar fuera todo lo que no es de Dios. Que cuando a ti te vean, a mí me vean y a nosotros nos vean, dice: ese es un hijo de Dios. Esa persona representa a Cristo en la tierra. Tú y yo representamos a Cristo. A partir de hoy, tú tienes que predicar a Cristo con tu vida, y que la gente diga: qué gente tan amable, qué gente tan llena de amor. No que cuando tú llegas a un lugar, tú te creas el más espiritual. Que la gente vea a Cristo en nosotros es lo que Dios quiere a partir de este tiempo. Que la gloria postrera que ya está con nosotros, que es Cristo, se manifieste en los lugares donde nosotros estamos. Que haya un cambio de ambiente. Ya no puede ser igual. Óigame, yo no sé cuántas veces lo voy a repetir, pero tiene que haber un cambio. En tu casa tiene que haber un cambio. En tu vida tiene que haber un cambio. En tu familia tiene que haber cambio. En tus hijos tiene que haber un cambio. Y ese cambio va a venir cuando Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Cuando tú puedes abrazar a alguien que está necesitando un abrazo y no rechazarlo, porque ese no es cristiano. No, todo lo contrario. La gente hoy está ansiosa de Dios, de Cristo, pero le huye a la religión, le huye al fanatismo, le huye a los dogmas. Pero hay un deseo ardiente de la gente por Dios, por Cristo. Por eso el Señor hoy trae esta palabra, para que se te revele cuál naturaleza estás manifestando tú, para que se revele cuál vida estás manifestando tú,
para que te revele qué carácter estás representando o estamos representando. Me meto en el paquete. Nosotros estamos representando a Cristo.